Bueno, amados hermanos, es una alegría nuevamente compartir con ustedes este día del Señor. Si me pueden acompañar al capítulo 8 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Lo voy a leer una vez. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de centenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos, y clamaréis a aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, yo les tengo que decir que este creo que es uno de los pasajes más difíciles que me ha tocado predicar. Creo que tiene una de las palabras más aterradoras de toda la Biblia. Hay ciertos puntos de las Escrituras que cuando vos sabés que van a llegar, ciertamente tiene tanta profundidad, confronta de una manera tan fuerte, tan profunda, que realmente creo que es difícil quedar de la misma manera luego de escucharlo, o luego de meditar seriamente en ello. Creo que esta es una escena de las más tristes de la Biblia,
comparable en una medida superior incluso a la del sacerdote Elí, a la caída de David. Creo que es una de las escenas más tristes del Antiguo Testamento y creo que de toda la serie que vamos a ver. Y tiene una de las sentencias más peligrosas que hay en todas las Escrituras. Si pueden acompañarme y leer el versículo 22 nuevamente. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Parece una orden simple, pero sí, lo que está haciendo el Señor ahí es entregar a la gente a su pecado. O sea, el Señor está permitiendo que Israel tome una de las decisiones que más los va a perjudicar a lo largo de toda su historia. Es decir, esta es una de las peores, yo creo que es una de las peores decisiones de la vida práctica. Esta es una decisión de la vida práctica, ¿no? Ellos están eligiendo una persona para que los gobierne y para que les traiga paz. Entonces, esto nos confronta a cada uno de nosotros con una de las preguntas que pienso yo que es más importante meditarlas, que es la siguiente: ¿por qué Dios permite que tomes malas decisiones en tu vida? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Dios permite que tomes malas decisiones en tu vida? Decisiones que pueden traer mucho perjuicio. Presten atención, que normalmente cuando se toma una decisión en este nivel de gobierno, son decisiones que nunca van a perjudicar a una sola persona. Esto va a producir una catástrofe en la vida de los israelitas. Pienso que es una reprensión especialmente esta, por eso ciertamente me toca muy de cerca, y yo pienso que a todas las personas que puedan servir en algún tipo de servicio, y especialmente a los hombres, a los cuales Dios ha puesto por gobernantes de su propia casa, yo pienso que esta es una reprensión muy fuerte y muy dura, porque lo que nos muestra esto es que muchas veces Dios va a permitir que a causa de tu propio pecado tomes decisiones gravísimas en contra de tu propia familia, en contra de tu propia nación, en contra de tu propia vida. Entonces nos pone frente a un dilema, que es que también, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que sus hijos tomen tan graves y tan malas decisiones que no quedan solo en perjudicarlo a ellos, sino también a otros, y especialmente a la familia? Entonces yo quería meditar en estas dos cosas, sobre la soberanía de Dios y sobre las malas decisiones. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos estamos refiriendo especialmente, o tenemos que tener en mente dos aspectos. Por un lado, la voluntad revelada de Dios, es decir, aquello que Dios efectivamente nos dice que Él quiere que hagamos. Aquellas cosas que vos sabés por las Escrituras que Dios las manda, que Él las ordena, que Él ya las ha dictaminado. Entonces, cuando vos pensás cómo Dios en su soberanía permite que las personas tomen malas decisiones, lo primero que tenés que meditar entonces es en su soberanía. ¿Cómo es la soberanía de Dios? Bueno, la tenemos que ver desde dos puntos de vista. Por un lado está la voluntad revelada, aquello que Dios ya dijo que Él quiere que sea. Aquello que Él dictaminó cómo Él pretende que se haga. Y no hay otra forma de pensar eso. Y por otro lado, está aquello que Él permita que ocurra, que son dos cosas muy diferentes. Dios quiere que las cosas se hagan de una determinada manera, sin embargo, Él permite que no siempre se haga de la manera que lo ha determinado. Es por eso que existe el pecado. ¿Dios odia el pecado? Por supuesto que lo odia. Dios aborrece el pecado. ¿Cómo sabemos que Dios aborrece el pecado? Bueno, porque mandó a su Hijo al mundo a morir por el pecado, porque tenía que hacer algo con el pecado. No podía permitir, que el pecado quede sin castigar en aquellos que Él ama. Él no puede perdonar así, nomás decir, bueno, ¿sabes qué? Vos hiciste cualquier cosa, quédate tranquilo, andate a tu casa. Aquí no ha pasado nada, no. Lo que cada uno de nosotros hace cuando peca es cometer alta traición contra Dios. Y a nosotros nos parece poca cosa, porque vivimos en un mundo que básicamente vive en contra de Dios.
existen para mostrar rebeldía contra Dios. Entonces, las personas pueden habituarse a hacer el mal. Las personas pueden habituarse a volar bajo y a no que su conciencia no se carcoma por el mal. Entonces Dios permite que el mal ocurra en contra de su voluntad de deseo. Él no desea que el mal ocurra, no lo desea, por eso manda que la gente en todo lugar se arrepienta, por eso mandó a su Hijo al mundo y por eso creó un lugar llamado el infierno para castigar por siempre a todos los pecadores. Entonces estamos seguros de que Dios odia el pecado y que Dios ya ha dictaminado cuál es la forma de vida que Él quiere. Estamos seguros de eso. Por otro lado, tenemos que entender que Dios permite el mal, permite el pecado, permite que hagamos malas cosas, que tomemos malas decisiones. Lo permite. Ahora, que eso ocurra, también nos debe, que las cosas no se hagan conforme a la voluntad revelada de Dios, no significa que la voluntad de Dios no se está haciendo. Él está cumpliendo de todas maneras con su propósito. Nadie jamás va a poder torcer una sola coma del propósito de Dios. Los propósitos de su palabra jamás va a pasar. Entonces, ¿cuál es la realidad espiritual? ¿Por qué Dios permite que las cosas malas ocurran? Y la Biblia dice, no específicamente en el punto del pecado, pero en el punto de una persona que había estado enferma, había estado ciego durante muchos años en su vida, y los apóstoles le preguntan, ¿por qué Dios permitió que este hombre naciera así? Y Jesús contestó, ¿es porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y él dice, Jesús contesta, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios permite que las obras de él se manifiesten en situaciones trágicas. Pudiera ser una enfermedad, como la de este hombre, o pudiera ser el pecado de ciertos hombres, como veremos más adelante en nuestro texto. La voluntad de Dios fue estorbada por la mala decisión. Acá tenemos dos grandes malas decisiones, una que toma Samuel y una que toma la nación de Israel. La pregunta es, ¿esas malas decisiones y el pecado que cometieron estos hombres hizo que la voluntad de Dios no se cumpliera? No hizo que la voluntad de Dios no se cumpliera. La voluntad de Dios se va a cumplir igual, con vos, sin vos, con vos en contra, con vos a favor, haciendo vos lo bueno o haciendo vos lo malo. La voluntad de Dios no se va a correr ni una sola coma. Ni tu obediencia ni tu desobediencia pueden mover absolutamente en nada la voluntad de Dios y sus propósitos. El apóstol Pablo les dice a los romanos, en Romanos 9, 22, 24, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no a los judíos, sino también a los gentiles. O sea, recapitulando, Dios tiene su voluntad revelada, lo que Él quiere, lo que Él definió, y también tiene su voluntad de decreto, aquello que Él permite que ocurra, aunque no sea lo que Él quiera. Casi como un padre que de alguna manera le dice al hijo, lo que vos tenés que hacer es esto. Y el hijo escucha lo que el padre le dice y hace lo que quiere. ¿El padre está contento con lo que el hijo está haciendo? No está contento con lo que el hijo está haciendo. No está contento, pero permite que lo haga. En este caso, como el padre es Dios, Él tiene el control de toda la vuelta, Él sabe todo lo que va a pasar, y aún el hijo desobedeciendo, realmente lo que está haciendo es su voluntad. ¿Y por qué permite esto Dios? Él permite esto para su propia gloria. Dios se glorifica en aquellos que obedecen, en aquellos que se rinden a Él, en aquellos que vienen en arrepentimiento, en aquellos que quieren vivir agradablemente delante de Él. Y Dios también se glorifica en castigar a los pecadores,
en castigar a los transgresores, en darle su merecido a todos aquellos que hacen lo malo. Dios, en definitiva, Él se va a glorificar de todas maneras y Él determinó que esto sea así. Ahora, entonces, si yo sé que Dios tiene su voluntad revelada y tiene su voluntad de decreto, y Él, de todas maneras, aunque ocurran cosas que no le agradan, Él de todas maneras se glorifica. Se va a glorificar igual en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esa realidad? ¿Qué tengo que hacer yo con esa realidad? Romanos 15:4 dice, porque estas cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Dios permite que hombres como Samuel, como Elí, como David, hayan pecado o hayan tomado decisiones perjudiciales, no para que nosotros los imitemos, sino para nuestra enseñanza, para que aprendamos a no hacer eso, para que entendamos que toda transgresión va a tener consecuencias. Amados hermanos, toda transgresión delante de Dios va a tener consecuencias. Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro todos nosotros. Veremos ahora que hay ciertas cosas y ciertos aspectos de por qué las personas no se dan cuenta de esto a tiempo. Desgraciadamente, la decisión que toma... ¿Cuáles fueron las malas decisiones? Samuel en colocar a sus hijos, Samuel tomó una mala decisión ahí, ¿sí? ¿Y qué otra mala decisión? Los israelitas en pedir un rey humano. Malas decisiones, muy malas decisiones. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias de esto es que, en cierta manera, el ministerio de Samuel se ve opacado por esta situación. Su ministerio terminó siendo cuestionado por una mala decisión que él tomó. Su decisión también perjudicó espiritualmente a la nación, propagó la injusticia en la nación, tuvo malas consecuencias lo que hizo Samuel. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esto? Que Israel también tomó malas decisiones, porque los israelitas aprovecharon la mala decisión que tomó Samuel para imponer una voluntad contraria a la de Dios. ¿Era la voluntad de Dios de decreto que los hijos de Samuel estuvieran como jueces en Israel? Y en principio sí, porque pertenecían a la tribu sacerdotal. Entonces, ¿por qué fracasó Samuel? Vamos a ver algunas cosas que pienso yo que en este texto podemos encontrar para ver qué cosas en el carácter de Samuel fallaron para que él tome una mala decisión. En definitiva, ¿qué es lo que nos tendríamos que llevar acá? Dios tiene su voluntad revelada y también tiene su voluntad de decreto. Él permite cosas que no le agradan. Y la enseñanza acá debiéramos pensar en qué se equivocó Samuel. A todos los hombres les digo, esta debe ser una pregunta muy importante para todos ustedes. ¿En qué se equivocó Samuel? Todos aquellos que sirven, o todos aquellos que son padres de familia, o todos aquellos que están solteros y pretenden ser padres de familia, esta es una pregunta muy importante. ¿En qué se equivocó Samuel? ¿Qué es lo que no vio para tomar esa decisión tan mala? ¿Qué cosas en el carácter de Samuel fallaron para que él se equivoque así? Porque hasta los israelitas, estando mal espiritualmente, vieron algo que él no estaba viendo, y eso es algo llamativo. ¿No les parece que es llamativo? Que personas que están muy mal espiritualmente se den cuenta de algo que supuestamente tendría que haberse dado cuenta el hombre que Dios había puesto para que juzgue la nación. ¿Se dan cuenta de eso? Es una contradicción importante. ¿Qué cosa falló en el corazón de los israelitas para que ellos pidan un rey humano y para que aprovechen, vean la equivocación o vean el error, la falla en el carácter de Samuel, no para restaurarlo o para, traer un orden a la nación, sino para aprovechar la situación para imponer una norma aún más contraria a las Escrituras? ¿Cómo sabemos? Pensemos un poco en la voluntad revelada y la voluntad de decreto de Dios. ¿Cuál era la voluntad revelada de Dios? La pregunta sería, ¿Dios pensaba darles un rey a los israelitas? Dios les iba a dar un rey a los israelitas. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Por la bendición que Jacob le da a sus hijos. Les dice, el cetro no se va a apartar ¿de quién? De Judá. Es decir, evidentemente
Dios en algún momento les iba a dar a los israelitas un rey. Voluntad revelada de Dios. Voluntad revelada de Dios. Dios les iba a dar un rey. ¿Sí? Voluntad de decreto. ¿Qué es lo que permitió Dios? ¿Qué tipo de rey permitió Dios que suba? Un rey que aparentemente se va a encargar de explotar a los israelitas y que tampoco va a cumplir con la voluntad revelada que ellos ya conocían por otra parte. Ellos ya conocían lo que Jacob les había dicho. El rey que se va a levantar de ustedes un día va a ser de la tribu de Judá. ¿De qué tribu era el primer rey de Israel que se levantó? De la tribu de Benjamín. ¿A nadie le llamó la atención eso? Algo mal estaba empezando a pasar. Algo mal claramente muestra que no se estaban haciendo las cosas como Dios decía. Aparentemente esto no preocupó a los israelitas. ¿Cómo no los preocupó si ellos conocen la voluntad revelada de Dios? Tiene que ser de la tribu de Judá. ¿Quién se levantó? Uno de la tribu de Benjamín. Ahora los israelitas, a pesar de que eso estaba así, ellos creían que eso era mejor para ellos y eso era mejor para su nación. Entonces, amados hermanos, la realidad práctica para todos nosotros debe ser la siguiente: atened a las Escrituras, aténganse a las Escrituras. Y esto que les estoy diciendo, en realidad, no es tan fácil como conocer los textos. No es tan fácil como tener ese texto en tu cabeza. No es tan fácil como conocer lo que la palabra de Dios dice. Ellos conocían lo que la palabra de Dios decía, la conocían la voluntad de decreto, sí la conocían. Ahora, ¿la querían poner por práctica? No la querían poner por práctica. Esa es la parte más importante, no es sentarse a estudiar la Biblia. La parte más importante y la más difícil, sin la cual, sin que haya un corazón humillado, sin que haya un corazón que verdaderamente esté dependiendo de los medios de gracia, verdaderamente, esa palabra de Dios, aunque la sepas, no la vas a poder poner por obra. Vas a pensar que podés tomar una buena decisión, como Samuel, ¿no? Él pensó que tal vez sería una buena decisión, y vamos a ver que tiene bastante lógica lo que él pensó. Pero la decisión estuvo mal. Estuvo mal la decisión que él tomó. Con la Biblia en la mano, él tomó una muy mala decisión. Y esa decisión mala no quedó en él solamente, sino que fue el pie de apoyo para que la nación de Israel manifieste toda su rebeldía. Él trabajó incansablemente predicando la palabra de Dios para traer una reforma espiritual a Israel, ¿sí o no? Sí, hacía 450 años que no se levantaba un hombre como Samuel. Él quiso traer una reforma espiritual a la nación de Israel. Sin embargo, ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Y todas las decisiones que él toma, cuando uno mira las Escrituras, las toma desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista lógico, las toma pensando con ese objetivo. El Señor me ha puesto acá y yo quiero traer una reforma espiritual para mi nación. Y las decisiones prácticas que él toma van para ese lado. Pero veremos que no solamente se necesita de la experiencia, no solamente se necesita del conocimiento, se necesita de la humildad, se necesita de la humillación, se necesita de evadir el consejo propio. Porque ¿cuál es el problema que nos ocurre a todos los hombres? Que con la Biblia en la mano y sabiendo perfectamente bien lo que Dios ha determinado, nos podemos llegar a volver muy ciegos por el orgullo, nos podemos llegar a volver muy ciegos por la dependencia de nuestras propias fuerzas. Nuestras propias fuerzas son nuestro peor enemigo. Para todo hombre que Dios ha puesto en una casa a gobernar, el peor enemigo que tiene es su propio pecado y específicamente su propio orgullo. Porque aunque sepas y conozcas las Escrituras, aunque tengas mucha experiencia en la vida, si no estás humillado delante de Dios, humillado verdaderamente delante de Dios, entonces tu experiencia, tus virtudes espirituales pueden ser muy buenas y Dios las puede utilizar, pero todo eso se puede llegar a caer o todo eso puede llegar a traer mucho dolor si no estás constantemente humillado en tu casa. Entonces, amados hermanos, específicamente a los hombres les digo, conocer la palabra de Dios es fundamental, estudiarla es fundamental, es un deber fundamental. Ahora,
se necesita de humildad, se necesita correr el orgullo, se necesita confiar y esperar mucho en el Señor. Hay que esperar mucho en el Señor. Vamos a ver entonces el contexto general. Los israelitas venían de una victoria muy importante. En 1 Samuel 7:12 dice que los israelitas se enfrentan a los filisteos en un momento de arrepentimiento. Tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpá y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Dios. Importantísimo esto, él reconoce que, miren esto, después de una gran victoria espiritual que vino un gran fracaso espiritual. Después de una gran victoria espiritual vino un gran fracaso espiritual. Aunque en el tiempo pasaron 20 años entre una cosa y la otra. Esta escena que les estoy mostrando es la victoria de los israelitas sobre los filisteos. Habían tenido una victoria muy importante sobre sus enemigos. En el versículo 10, 1 Samuel 7:10, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Dios les dio victoria sobre sus enemigos. Presten atención a esto. Esto es importante para entender el contexto. Dios les había dado ¿qué cosa a los israelitas? Algo que hacía mucho tiempo que no tenían, la victoria sobre sus enemigos. ¿Qué más les había dado? Les había dado no solo una victoria en el presente, sino una sensación de seguridad futura. Los versículos 13 al 15 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz en Israel y el amorreo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Miren esto, y pensar, voy a hablar específicamente de qué es lo que lleva entonces a un hombre a tomar malas decisiones, ¿sí? A un hombre que pueda estar al frente de una familia o al frente de alguna iglesia o al frente de alguna responsabilidad espiritual importante. Miren lo que Dios les había dado después de mucho tiempo. Le había dado victoria sobre sus enemigos y les había dado paz y tranquilidad. Y recuperaron las tierras que habían perdido y están viviendo bien ellos. ¿Cuánto duró esto? Aproximadamente unos 20 años. Y Samuel estuvo 20 años juzgando a Israel, es decir, gobernando. Esta palabra juzgar, que se traduce acá, en realidad es gobernar. Él estuvo gobernando Israel. Y veamos la primera mala decisión. La primera mala decisión, hoy solamente vamos a ver la primera parte del texto hasta el versículo 9, y la segunda parte la veremos el domingo próximo. ¿Cuál fue la mala decisión? Miren el versículo 1. Nos dice que cómo estaba Samuel y qué decisión tomó. Nos dice que él estaba viejo, de edad avanzada. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, él estaba viejo. ¿Qué edad podría llegar a tener? Aproximadamente tal vez unos 60 años puede llegar a tener. Y estamos ahora situados entre el versículo 7 y el 8, ya pasaron 20 años de paz, de tranquilidad, tuvieron una gran victoria y hace 20 años que Israel está en paz. Y los israelitas, adivinen qué quieren, quieren seguir viviendo en paz, todas las personas quieren seguir viviendo en paz. ¿No es así? ¿No queremos todos tener una vida tranquila y en paz? Eso es lo que querían los israelitas. Pero ellos empezaron a fijarse específicamente en Samuel. Ellos pensaron que esa seguridad provenía del hombre y no de Dios. ¿Por qué pensaron eso? Porque ya había un pecado subyacente en ellos, que era la idolatría. Había un pecado en ellos subyacente, que es la idolatría. El versículo 2 nos dice cuál fue la decisión. El 1 dice: puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. El versículo 2 nos dice los nombres. ¿Y dónde estaban oficiando? Dice que estaban en Berseba. El versículo 3 evidencia que esta decisión fue una decisión desacertada.
porque dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Había israelitas, pecadores, que querían pervertir el derecho de un lado, y del otro lado había un oficial del Estado cobrando sobornos. Para preguntarse entonces, hasta aquí, ¿cómo y por qué se corrompieron los hijos de Samuel? ¿Por qué los escogió? ¿No los conocía a sus propios hijos? ¿Por qué tuvo tan mal criterio Samuel? ¿No aprendió la elección de los hijos de Elí? Esas son algunas preguntas que podríamos hacernos. Samuel era el juez principal de Israel y aparentemente él tenía la autoridad para nombrar jueces, y en este caso él nombra a sus hijos. El nombramiento de Samuel por sus hijos tiene lógica porque básicamente no lo debemos ver como un caso de nepotismo, como corrupción, digamos, ¿no? Él quiere enchufar a los hijos, no, sino que efectivamente los hijos eran del linaje de Leví, así que podían estar ahí. La decisión, miren el versículo 2, tiene un sentido muy lógico, porque Samuel estaba en Ramá, en la zona norte de Israel, y Berseba estaba en la zona sur de Israel. Estratégicamente, ¿en qué está pensando Samuel? Si hay que reformar una nación, tiene que ser una reforma total, desde arriba hasta abajo. La Biblia nos dice cuál era el circuito que él hacía. Él tenía un circuito de recorridos. Miren el versículo, capítulo 7, 1 Samuel 7, den vuelta a la página, 1 Samuel 7, del 15 al 17. Es interesante esto, amados hermanos. Y acá empieza el error de Samuel. Él está tomando una decisión lógica. Muy bien la decisión, tiene sentido. Ahora la pregunta, ¿es una decisión espiritual? Y esto es lo que hace fracasar muchas veces a los hombres en su liderazgo, en su casa, en su hogar. No están actuando en contra de la lógica y no están actuando en contra del sentido. Todo lo contrario, seguramente que están aplicando mucho sentido en lo que está pasando, ¿no? Es como una lógica aristotélica, ¿no? Si A es igual a B y C es igual a B, entonces A es igual a C. Lógica pura, ¿no? Lógica pura. Ahora, la pregunta es, ¿fue una decisión espiritual? La respuesta es que seguramente que no. Miren el versículo 1 Samuel 7, del 15 al 17. Y juzgó Samuel a todo Israel el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y Mizpá, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó un altar a Jehová. Era un hombre piadoso, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que se tomaba el tiempo de recorrer todas las ciudades del norte para juzgar. Y él dice, bueno, estoy volviéndome viejo, se acerca mi tiempo, bueno, a mis hijos los voy a mandar al sur. Y manda a los dos hijos al sur, a Berseba, a que juzguen. Un comentarista bíblico que se llama Brian Bell dice, los hijos de Elí, del sacerdote anterior, se dieron a la lujuria de la carne. Los hijos de Samuel eran amantes del dinero, se desviaron. ¿Cuántos grados tiene que desviarse un avión para desviarse de su curso y perder su destino? Solo 1 grado. Veo una gran diferencia entre la paternidad de Samuel y la de Elí. Elí fue juzgado por sus malas habilidades como padre. Samuel nunca fue juzgado. Creo que este es un caso de hijos que se desvían. Eligieron su propio camino, pero no por culpa de los padres. A veces es culpa de los padres, pero de la misma manera a veces no lo es. No se apresuren a juzgar a los hijos de otras personas, dice Brian Bell. Además, se debe elegir un buen nombre, pero eso no es garantía de que andarán en el Señor, porque Joel significa Jehová es Dios y Abías significa Jehová es mi Padre. Instruye al niño en el camino en que debe andar, dice Brian Bell. Ahora, yo lo que pienso es, ¿fracasó Samuel como padre? No podemos decir que fracasó como padre. Yo pienso que no se puede juzgar a un hijo, a un padre, por las decisiones que terminan tomando los hijos siendo adultos. No se puede hacer eso. Sin embargo, pienso que hay algunas cosas de las decisiones que ha tomado y que tienen que ver con el carácter de Samuel que lo hicieron fracasar
en gran medida, o fallar en algunas cosas en la vida de sus hijos. Es decir, ¿tuvo algún tipo de falencia Samuel en la crianza de sus hijos? Brian Bell dice que no. Leyendo otros comentaristas bíblicos con los cuales que yo coincido más, yo pienso que sí. Yo pienso que él falló en dos aspectos muy importantes en la crianza de sus hijos. Después luego los hijos son responsables delante de Dios. ¿En qué pienso que falló Samuel? Yo pienso que él falló en que si bien era un hombre de Dios que edificaba al altar a Jehová, y eso no se puede poner en discusión, yo pienso que él confiaba mucho en sí mismo. Dice que él juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Esto es 1 Samuel 7, del 15 al 17, es el que les acabo de leer. Todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal y a Mizpá. Juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar. Lo que puedo ver acá es que este hombre evidentemente pasaba mucho tiempo fuera de su casa. No dedicó suficiente tiempo a su familia. Ese tipo de tarea que él hacía, él no podía ir a hacerla con la familia. Él tenía que irse de la casa por largos periodos de tiempo. Miren la vida de los diferentes profetas que andaban haciendo algo similar a esto. ¿Tenían hijos? Elías tuvo hijos. Eliseo tuvo hijos. Vemos que es una tarea. Juan el Bautista tuvo hijos. Vemos que esta es una tarea muy solitaria. Entonces, cuando vos estás haciendo una tarea que es muy solitaria, pero al mismo tiempo tenés hijos, tenés un problema de incompatibilidades ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces yo pienso que él confió mucho en sí mismo. ¿Tenían que confiar? Por supuesto que sí, porque era un hombre sabio, era un hombre temeroso de Dios. Pero yo pienso que él tiene una reacción que muestra que él era un hombre que confiaba en sí mismo. Tenía cierta confianza en sí mismo. No digo que era un hombre súper orgulloso, pero yo pienso que toda la situación lo llevó a poner mucha confianza en su propia prudencia. Y amados hermanos, entonces, soberanía de Dios, voluntad revelada de Dios, voluntad de decreto de Dios, lo que Dios permite. Bueno, ¿cuál es el primer punto que debemos tener en cuenta para evitar cometer errores de este tema? Es el orgullo propio, la sensación de que podemos hacer muchas cosas. Todos esos deseos buenos que podemos tener para Dios. ¿Vos querés que tu familia venga a Cristo? Todos quieren que su familia venga a Cristo. ¿Vos querés que tu barrio se convierta para Cristo? ¿Y querés que la ciudad de Santa Fe se reforme por completo? Gloria a Dios. La ciudad de Paraná también. ¿Querés Puente Río? También. Sería maravilloso que Dios traiga una reforma allí. Pero amados hermanos, tienen que saber esto. No somos muchos de nosotros nobles ni muy sabios tampoco. Tenemos que tener en cuenta que Dios ha traído para su servicio personas las cuales todas provienen de una misma masa. Todos venimos a Cristo muertos en delitos y pecados. Entonces a veces la situación externa más mi propio pecado se junta y me hace pensar, si yo soy el hombre de la casa, yo tengo que poner las reglas acá. ¿Quién las va a poner si no soy yo? Soy el único que puede hacer que mi familia venga a Cristo. Yo soy el único. Eso es lo que pensamos. La situación puede ser que externamente tenga lógica lo que estás pensando, puede ser que tenga mucha lógica. Puede ser que actúes de manera lógica como actuó Samuel, puede ser que actúes de manera lógica. Me parece que vos tendrías que estar acá. Me parece que lo que falta es por este lado. Vamos por acá. Parece que sí o no. Ahora, ¿él estaba tomando una buena decisión? Claramente no. Para mí, ¿y por qué les digo esto? Porque yo no puedo saber lo que él hizo, pero yo puedo saber lo que él no hizo. Yo puedo saber muy bien lo que él no hizo. Y una cosa que no hizo es lo que Jesús le dijo a los apóstoles que hagan. Él tenía que reformar toda una nación. Y había logrado grandes cambios, por supuesto que sí. Pero Jesús le dijo a los apóstoles, le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, yo no veo a Samuel orando de esta manera. Yo no veo que Samuel haya hecho esto. No veo que él haya hecho esta oración. Si bien muchos de nosotros clamamos a Dios, oramos que Dios mande obreros a la mies, oramos por eso, pero la pregunta es, ¿rogamos por eso? ¿Le rogamos a Dios? ¿Le suplicamos a Él que Él mande obreros a la mies? Esta es una gran tentación.
de los pastores, pensar que pueden hacer todo, pensar que ellos van a reformar todo. Esto es un gran peligro. Ahora, ¿cuál es el problema? Por querer ganar el mundo para Cristo, pierden su propia casa. Por querer reformar la vida de otros, pierden a sus propios hijos. Pues sí, pero ¿cómo puede ser? Querías ganar al mundo para Cristo y terminaste perdiendo tus propios hijos. Terminaste viendo que en realidad tu sabiduría quedó desnudada, quedó al desnudo. Querés reformar la nación y no podés guiar a tus hijos en el camino del Señor. Miren qué contradictorio, miren qué contradictorio. Entonces a los hombres les digo especialmente, la lógica es necesaria, pero no es suficiente. La lógica y la razón es necesaria, pero no es suficiente. Nuestros ojos pueden creer y pueden ver que lo lógico y lo correcto es hacer una cosa, pero espiritualmente tal vez el Señor no esté de acuerdo con esa decisión. Y lo que a mí en particular me asusta de este asunto, me asusta de este texto, y pienso que todos los hombres debieran estar asustados en este momento, es que tal vez estas advertencias o estas alarmas le sonaron hace mucho tiempo a Samuel. Habían sonado mucho tiempo antes y él no atendió el llamado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para que él llegue a tomar esta decisión, siendo un hombre viejo ya, ¿cuánto tiempo sonó esa campana hasta que él no la atendió? Y ya un momento, vos no atendiste, te llaman, no atendés, y se cortó la llamada. ¿Se entiende? Después van a venir las consecuencias de eso. ¿Está? Entonces, Dios no está a favor es decir, Dios tiene su voluntad revelada. Y nos ha dado la lógica y la razón a los hombres para pensar. Pero necesitamos estar humillados delante del Señor para no confiar tanto en nosotros mismos. Porque podemos equivocarnos muy gravemente y perjudicar a mucha gente. Puede haberle pasado a Samuel lo mismo que le pasó a Elías. Elías, en un momento de crisis nacional gravísima, él le dijo a Dios, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, ¿no? Eso es lo que sienten, ¿no? Todos los que, cuando alguien se convierte, viene la sana doctrina, se siente como Elías, ¿no? Mira alrededor, está todo el mundo adorando a Baal y toda mi familia está entregada a Satanás y el Señor me va a utilizar para traer a mi familia a Cristo, ¿no? Y no solo a mi familia, también a mi barrio, a la gente de mi trabajo y también a la ciudad. El Señor, porque solo yo he quedado. Y esto hace que las personas, el orgullo enceguece, amados hermanos. El orgullo enceguece especialmente a los hombres, los hace ciegos. No pierden su lógica sigue funcionando, pero tu sentido espiritual se atrofia y se ciega, porque la única manera de poder ver con claridad la voluntad de Dios en medio de tantas vicisitudes es estar humillado delante de Dios, es no pensar que sos el único, y amados hermanos, ninguno de nosotros es único. Ninguno de nosotros es el único y el último y el salvador de la familia. Es Cristo el salvador de la familia. Es Dios, porque la salvación es del Señor. La reforma espiritual es del Señor. Y en definitiva te terminás convirtiendo en un estorbo en realidad para la voluntad de Dios. No en una espada de Cristo. Te terminás convirtiendo en un estorbo. El segundo punto por el cual las personas toman malas decisiones, contesté la primera pregunta, Dios permite las malas decisiones para su propia gloria. Y eso en ningún momento perturba o corre la voluntad de Dios. La segunda razón es también la falta de objetividad, que es consecuencia de lo segundo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Uno por orgullo puede tener muchas actitudes que están mal. Una de ellas, que es la que yo veo acá, es la falta de objetividad. Una persona por orgullo, ¿qué hace? ¿Qué otra mala actitud podemos ver en una persona orgullosa? Que no recibe corrección. Yo lo que estoy haciendo está perfecto. A mí nadie me va a venir a decir nada. Porque la ley empieza y termina en mí. Esa es una actitud orgullosa. Otra actitud orgullosa, ¿cuál puede ser? ¿Qué otra actitud se desprende del orgullo? La falta de objetividad. Cuando uno está
gobernado por el orgullo en algún área de su vida, te va a faltar objetividad para esa vida, para todas las decisiones que tomes ahí. No vas a tomar ni una. Vas a estar todo el día tirando el aro, no vas a invocar ninguna. No vas a invocar ninguna. Porque el Espíritu Santo no va a bendecir una decisión que provenga de una conducta orgullosa, no la va a bendecir. Por más lógica que te parezca, por más razonable que pueda ser, por más buenas intenciones que puedas tener, finalmente lo que podés terminar haciendo con tus buenas intenciones es darle el pie a los enemigos del Señor en realidad. ¿Se entiende lo que digo? Con tus buenas intenciones, tus buenos deseos, lo único que podés llegar a hacer es avivar a los enemigos del Señor. Permitido todo esto por Dios. Entonces, amados hermanos, falta de objetividad. Ese es otro consejo que también hubiera sido bueno que Samuel escuche de parte de Jesucristo. Esto es consecuencia de lo anterior, como dije. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos, sin lavar, no contamina al hombre. El orgullo, amados hermanos, nos hace perder objetividad en nuestras decisiones. Nos hace pensar que el problema puede estar en otro lugar. El problema es que no se estaban lavando las manos. El problema es que la nación de Israel, mirá lo que era Israel. No, el problema estaba en el corazón de Samuel realmente. El problema estaba, él se equivocó en la decisión de elegir a sus hijos porque no podía ser objetivo a causa de su propio orgullo y a causa de su propio buen criterio. La pregunta, ¿él no se daba cuenta de que los hijos estaban así? ¿Él no se dio cuenta de que los hijos tenían esta conducta avariciosa? ¿Realmente nunca se dio cuenta de que algo no andaba bien con los hijos, con sus propios hijos? ¿Podía juzgar a una nación y no podía gobernar su propia casa? Ahora, ninguna respuesta puede darnos algo bueno, porque si él no lo vio, eso está mal. Y si no lo quiso ver, también está peor, eso está peor. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿por qué la gente termina tomando malas decisiones? Usando toda la lógica y el sentido común, sin dejarlo de lado, pero espiritualmente tomando, y hasta puede ser bastante bíblica la decisión, porque él nombró a sus hijos sabiendo que los hijos cumplen con las condiciones. ¿Las cumplían o no las cumplían? Las cumplían bíblicamente, es decir, aparentemente y externamente todo estaba perfecto, pero su juicio, a causa de su propio orgullo, fue empañado y tomó una muy mala decisión. Y los hijos, lógicamente, que la ocasión hace al ladrón, y el ladrón hace a la ocasión. Los hijos aprovecharon la situación para robar. Y entonces, luego de la mala decisión de Samuel, tenemos la segunda mala decisión, que es la escena que se ve en el versículo 4. Y ya vamos a ir terminando. La escena que se manifiesta en el versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó, versículo 6, a esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Pienso que en esto también se puede ver justamente ese sentido de que él se creía único. Miren el versículo 7. Y Samuel oró a Jehová. Vemos que es un hombre piadoso. No dejemos de pensar que este es un hombre de Dios, pero que claramente en este aspecto de su vida el orgullo le ha ganado. Miren lo primero que hace el Señor es ponerlo en perspectiva. Dice: mira, porque él piensa que es contra él. Él piensa: se me están rebelando a mí. Claro, justamente cuando vos sos el único, cuando tenés ese sentido de que nadie más que vos puede resolver esto, cuando alguien te plantea lo contrario, vos decís: ¿qué te pasa? ¿Entendés? ¿Quién es el hombre de Dios acá? ¿Quién es el hombre de Dios acá? Entonces él lo tomó personal. Pero Dios le dice, versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Él pensaba que era contra él. Él pensaba que era toda una cosa contra él. Y el Señor le dice: no es contra vos el tema. Y le dice
la verdad espiritual, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y acá le recuerda qué cosa es maravilloso, amados hermanos. Esto es maravilloso. ¿Saben qué va a utilizar el Señor? Si es que Él va a empezar a aclarar tu vista, el Señor lo que empieza a hacer es quitarte del medio. Todo esto se trata de mí, no se trata de vos. ¿Vos querés reformar a tus hijos? ¿Querés reformar a tu familia? ¿Pensás que la salvación de todos ellos pende de tu mano? No pende de tu mano, pende de mi mano. Pende de mi mano. Y es maravilloso que ¿qué es lo que va a utilizar Dios para corregirnos? Va a utilizar su palabra. Va a ser paciente por un lado, pero Él siempre va a usar su palabra, no va a dar ningún consejo humano. Y Él cita un episodio bíblico que Samuel conocía muy bien y le dice, conforme a todas las cosas que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces, no significa que vos no tenés nada que ver, Samuel. No significa que vos no tenés nada que ver. Pero en definitiva, en realidad, no te rechazan a vos, me están rechazando a mí. Lo que pasa es que vos has sido puesto por mí. Pero en definitiva, me están rechazando a mí. Entonces vemos el pedido y la respuesta de Samuel en el versículo 6. Y por último la respuesta de Dios, que la verdad les digo que es aterradora. Dice, conforme a todas las cosas que han hecho desde aquel día, versículo 8, que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen contigo. Y acá está, esto es aterrador. Ahora pues, oye su voz. Amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque cuando una persona, yo lo que puedo ver acá es un acto de misericordia sobre la vida de Samuel. Samuel finalmente él va a pagar las consecuencias, realmente lo va a vivir, va a sufrir mucho por esta decisión que él tomó. La decisión que él tomó va a ser facilitar que suba un rey que a él lo va a decepcionar mucho y le va a producir mucho dolor. Le va a producir mucho dolor en toda su vida. Y finalmente todo eso que él quería, ¿qué quería? Él quería reformar la nación y él no lo va a poder ver eso. Tal vez él debiera haber orado antes, que Dios mande obreros a la mies, antes de andar tomando tantas decisiones. Amados hermanos, tengan cuidado con las decisiones que están tomando a los hombres. Pueden ser muy lógicas y muy razonables. Hasta pueden tener puede estar empapado de algún versículo bíblico. Pero hay que tener mucho cuidado porque la lógica es necesaria, el conocimiento de la Escritura es necesario, pero por sobre todas las cosas, ¿qué nos recuerda el predicador respecto de la sabiduría? Que es el temor del Señor. Con lógica y conocimiento, sin temor del Señor, siempre vas a tomar malas decisiones. Y los primeros perjudicados son la familia y luego todas las personas que de eso dependan. Atender a algo importante. Si nosotros queremos reformar a alguien, es necesario dedicarle tiempo. ¿Se entiende lo que digo? A veces ese deseo de pensar que uno es tan útil, de que uno es tan necesario, te puede hacer justamente no orar como debieras orar para recibir ayuda. Los pastores no piden como debieran pedir que Dios mande obreros a la mies, no ruegan al Señor. Y los hombres que no son pastores no piden consejo, no rinden cuenta, porque tienen una lógica correcta, sí, conocen las Escrituras, sí, pero como no tienen temor del Señor, no piden consejo y no rinden cuenta. No oran al Señor oran para que les dé sabiduría, pero no la van a buscar. La siguen buscando dentro y tomando malas decisiones. Bastante lógicas todas, tienen mucho sentido. Pero ¿sabe qué pasa? No es la voluntad de Dios. Y de hecho lo que estás haciendo es todo lo contrario. Estás reventando a todos los que de vos dependen. ¿Sí? Y amado, esto es una exhortación principalmente para todos aquellos que sirven a Dios. Esto es una exhortación para todos los que sirven a Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No dice que algo pueden hacer, dice que nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Dice el mismo Señor Jesucristo también, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Amados, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor.
Pidámosle si vos le pedís al Señor que te dé sabiduría, si le pedís al Señor que te ayude a ser un hombre íntegro, si le pedís al Señor que te ayude a ser un hombre temeroso de Dios, el Señor va a permitir que haya situaciones en las cuales lo que vos le estás pidiendo se ponga a prueba. Y ahí se va a ver si sos un hombre temeroso de Dios o no. Ahí se va a ver. ¿Querés sabiduría? Bueno, la tenés ahí. ¿Querés conocer más al Señor? ¿Querés estar humillado? Bueno, vamos a ver si realmente te gusta humillarte. Vamos a ver si realmente te gusta humillarte. Clamémosle al Señor, amados hermanos, para que nos libre nuestro orgullo, especialmente a los hombres y también a las mujeres. Yo no sé por qué, por ejemplo, en este relato no se menciona, acá hay algo que puede ser muy bueno o muy malo, respecto de las mujeres también. ¿Por qué? Porque no se dice nada de la esposa de Samuel. ¿Por qué no? Si tenía hijos, tenía esposa. ¿O no? Es lógico, lo estoy pensando, ¿no? Ahora, lo que no sabemos es si él no relató las cosas que la esposa le decía, las reprensiones que la mujer le hacía, o si la mujer nunca le dijo nada. ¿Se entiende lo que quiere decir? Porque tenemos palabras de mujeres de Dios en contexto de situaciones con su marido. Antes de Samuel, ¿a quién teníamos? A Elí. Y en esa historia, ¿quién también estuvo? Elcana. Y no solo tenemos las palabras de Ana, tenemos además sus oraciones. El hecho de que las palabras de la mujer de Samuel no estén, no sé qué pensar, porque si hubieran sido tan espirituales, tal vez estarían relatadas. O tal vez eran tan espirituales que Samuel decidió no escribirlas. No lo sabemos. Pero sea como fuera, es una advertencia para todos. Terminamos con una oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, oh Dios, que tengas compasión de nosotros, que nos libres de nuestras buenas intenciones, de nuestro conocimiento y de nuestra propia sabiduría, aparte del temor del Señor. Oh Señor, ayúdanos, por sobre todas las cosas, aunque no tengamos tanto conocimiento, ni tanta experiencia, ni tanta sabiduría en cosas prácticas del mundo, o en cosas lógicas y razonables, sí podemos tener una sola cosa muy importante, aunque sea en el principio mismo de nuestra vida cristiana, que es el temor a ti, Señor, que es el temor a tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a ser sabios, a temerte. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.